para mí fue difícil fue cuando yo cumplí 34 años, porque yo hoy soy más vieja que mi papá. Yo hoy tengo 37. Hoy somos más viejos que nuestro padre. Colombia sigue padeciendo el conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental. La multiplicidad de actores e intereses como consecuencia de ambiciones políticas, tensiones sociales, económicas y la lucha por el control de recursos. Uno de los mayores desafíos que Colombia enfrenta en la construcción de paz es la reparación de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos como consecuencia del conflicto armado, que todavía sigue activo después de 50 años. En el caso de la reparación, el reto es literalmente enorme. Según datos de la Unidad de Víctimas, el organismo institucional que gestiona los programas de reparación, actualmente hay más de 7 millones de víctimas registradas en el país y las cifras aún continúan creciendo. En Ocaña y la región del Catatumbo, uno de los territorios de Colombia donde se presentan miles de casos de desapariciones forzadas de líderes sociales, líderes campesinos y peor aún, personas inocentes que nada tienen que ver con el conflicto armado. Esto le sucedió a la familia Navarro García hace 26 años. Para ellos es imposible olvidar ese 1 de febrero de 1992, cuando desconocidos sin mediar palabras llegaron a su hogar, se llevaron a Manuel Navarro y posteriormente lo asesinaron. Las víctimas relatan lo que sucedió y lo difícil que ha sido para ellos vivir por casi 3 décadas sin su familiar. Nosotros teníamos una fama, o sea, venta de carne. Él era socio o tenía unas acciones en la corporación de peceros, que en ese entonces, y todavía se conserva, el gremio de expendedores de carne de Ocaña. Él en ese entonces pues trabajaba en compañía de su hermano. Entonces él cuenta él que llegaron y inmediatamente preguntaron por Manuel Navarro, y entonces dijo: no, yo soy. Entonces en ese momento pues se lo llevaron a él, lo metieron en el carro. Estábamos durmiendo como a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana nos llamaron que habían asesinado mataron a Mencho, fue lo que nos dijeron. Y resulta que no, pues empezamos a llamar y ya no parecía Ceci, ni parecía o sea, ya en la casa de él ya pues no había ninguno, porque ya la había transcurrido como 1 hora y media más o menos en esa situación. Yo tenía 11 años, José Luis tenía 9 años. Éramos niños, en realidad no teníamos como la concepción real de qué era lo que estaba sucediendo, porque, claro, o sea, nosotros nos acostamos con mi papá y nos levantamos sin mi papá. Él dice que era un carro negro, ¿sí? Que en ese entonces pues lo llamaban que el carro fantasma, que el carro de la mano negra y toda esa cuestión, ¿sí? Pues era que llegaba el otro día uno se levantaba y miraba la mano pintada en la casa. Pues significaba que era la mano negra. Si uno no se iba de ahí, lo mataban a uno. Entonces por ese motivo le tocaba a uno que salir desplazado de la finca, dejando todo botado, animales, gallinas, todo botado. Y se salía uno para el pueblo, para donde un vecino, para otra parte que no tuvieran ellos, si no lo mataban a uno. Esa época de la mano negra pues era una situación muy difícil que vivió Ocaña, ya que este grupo salía tarde de la noche a colocar una mano negra en las casas. Y cuando uno se levantaba al otro día, pues uno se asombraba que por qué aparecía esa mano negra. Con el tiempo, a los 3 días de estar la mano ahí, pues ya mataban al dueño de la casa o un miembro de esa familia que vive en esa casa. Entonces ya se empezó a tener miedo y se corrió el rumor de que cuando una mano negra aparecía en dicha casa, pues tenían que desocuparla y irse, porque de pronto iban a ser víctimas de la mano negra. Y así sucesivamente en muchos barrios, de ahí pues
fueron víctimas de la mano negra. En muchas familias se fueron de Ocaña a raíz de la mano negra, de los crímenes que hicieron para hacer un caso de limpieza. En esos meses se dio lo que fue la Constitución, ¿sí? Entonces, en esos meses había una especie como de un ambiente muy pesado en eso. Iban a elegir una nueva junta. Entonces ellos querían elegir a Mencho porque como él era una persona que le gustaba leer mucho, él se enteraba de todo lo que pasaba en el gobierno, Colombia, en el mundo, él vivía enterado de todo. Se dio el caso que a él lo iban a elegir presidente de la junta y vamos a ver que cuando se llegó el día, él no se presentó. No se supo, yo nunca lo supe. Él realmente no quiso presentarse ese día a la junta y no se sabe qué pasó, si fue que lo amenazaron o fue que no quiso, o bueno, no, yo personalmente yo no supe qué fue lo que pasó. Bueno, el asunto fue que pongamos a Mencho, él adquirió un compromiso y como se tenía que responder, pues él le tocó que salir prácticamente de unas cosas que tenía y entonces, dada esa situación, pues fue como una obligación que tocó que cumplir, pero no porque le tocaba, ¿sí? Y así pasó a muchas personas en ese gremio, en ese entonces, y no tanto en el gremio, sino también en otras situaciones aparte, ¿no? Que también estaban ocultas de que las personas vendían ganado, les tocaba que matar ganado por allá en las casas. Por eso, por la misma situación en el matadero. Uno en ese entonces, pues a uno le tocaba que quedarse callado. Vamos, a mí cuando me llamaron a la fiscalía, pues uno temía hasta decir los detalles, ¿sí? El F2 fue un grupo también activo que participó en muchos crímenes aquí en Ocaña, donde también era un grupo de limpieza, donde torturaban, mataban a gente que consumía droga, ladrones, gente inocente, torturaban a la persona y en el momento que estaban torturando a esa persona, pues empezaban a nombrar nombres a gente inocente para que lo dejaran torturar. Llegaba el F2, ellos iban a las casas, sacaban a las personas y las mataban. A veces lo montaban en una moto, eso venían en un carro, tarde de la noche, en un carro negro. Eran muchos los vehículos que utilizaban para quitarle la vida a las personas. Porque así fue que yo me enfermé como 2 años, porque yo también pensé que a mí me iban a hacer algo. Yo psicológicamente yo quedé muy mal porque pues dígame, uno tiene una vida organizada, su trabajo, su negocio, está el esposo trabajando. Y todo pues se encerró en una pieza que no quiso volver a salir. Prácticamente que yo la ayudé mucho a ella a salir adelante porque ella no quiso volver casi que ni a salir, ella era encerrada y era... Después ver a mi mamá, que mami estaba totalmente consumida, o sea, mami ni siquiera salía a la puerta de la casa de mis abuelos. Nosotros inmediatamente después del entierro de él nos fuimos para donde mis abuelos. Nosotros duramos más o menos 2 años sin ir a la casa. O sea, nosotros fuimos la ropa que pudimos recoger y nos fuimos para la casa de mis abuelos y allá nos quedamos. O sea, nosotros no volvimos hasta 2 años después, volvimos a la casa donde vivíamos con él. Cuando regresamos las cosas estaban totalmente igual al día que él murió. En esa época pues prácticamente pues ocurrían todos los días, había una tragedia, ¿no? En un hogar, ¿sí? Pues uno de los primeros fallecimientos así de esa forma fue Mencho, ¿sí? Y de ahí pues empezó una cadena, ¿sí? Ahorita pues vemos es
es la competencia que hay en los campos con la cuestión de la coca, ¿sí? Entonces el que no quiere el negocio, pues entonces quemémoslo, echémoslo o váyase, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es esto y esto y esto. Y así ha ocurrido todo el tiempo. Personas que pongamos el papá de Mencho, él también, el hermano de él también prácticamente al otro día de los 9 días del novenario, él se fue también. Y hasta el sol de los venados él vive en Bogotá. El papá también se fue, él murió por allá, dada a esa situación también, y pues prácticamente lo afectó más la muerte de Mencho, ¿no? Porque él era un hijo muy querido en la casa, de mucho apoyo, y era un pilar en la casa, ¿sí? Ella no le gusta venir a Ocaña. Ellos, después del velorio de papi, ellos se fueron. Ellos no quieren Ocaña, o sea, ellos dicen que ¿para qué venir acá? Y en 26 años, la familia de él, o sea, la familia genética de él, los Navarro, ellos no hablaban del tema. El año pasado, en el 2016, 2017, un día, en una confrontación que hubo, yo les decía, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible de que ustedes no hablen de papi? Y ellos pensaban que éramos nosotros los que no queríamos hablar de él. Y dije, pero ¿cómo así? Entonces todo el mundo tenía ese dolor inmerso para poder hablar del tema. Y después de 26 años, el 19 de enero era el día que él cumplía años. Y el 19 de enero del 2018, él cumpliría 60 años. Esto está difícil porque prácticamente, mira, los gobiernos lo que hacen a veces hasta entregan casi que el país para poder solucionar el problema, y resulta que lo terminan empeorando prácticamente. Pues, yo veo difícil. Ya se presentó la oportunidad de estudiar administración pública, y pues no era barata, pero uno podía ir ahorrando y haciendo préstamos y todas las cuestiones. Pues ella pudo hacer esa carrera y eso fue un apoyo emocional. Y siempre he sostenido una tesis que desde la universidad que yo estudié administración pública, y eso es uno de los... Yo estudié después de viuda. Ella, después de la muerte de él, ella estudió en la universidad, o sea, y no lo hizo por ser profesional, por tener un título, no, sino por reconocimiento propio, ¿no? Individual. Y a nosotros, tanto a José Luis como a mí, siempre nos fortaleció el hecho de que teníamos que ser profesionales. Yo soy psicóloga y yo soy psicóloga infantil. Y precisamente por todo esto, yo tomé la decisión de estudiar psicología y estudiar con los niños. Porque si pudiera retroceder el tiempo, me hubiese gustado que a mí alguien me hubiera ayudado. Cuando ocurren estas catástrofes en las familias y afecta y no está el ente protector que es el padre, los hijos quedan vulnerables a ciertas situaciones alrededor. Las niñas, por lo general, encuentran abusadores, se enfrentan a tantas situaciones que después son difíciles de salir de esas problemáticas. En el diario La Opinión de Cúcuta, en una de sus columnas de información, se indicó que en Norte de Santander son atendidas alrededor de 18.000 víctimas del conflicto mensualmente. Pero los datos no son alentadores, pues solo se ha reparado la mitad de las víctimas en el departamento. Según Luis Serafín Vera, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas en Norte de Santander, señaló que ese es uno de los departamentos con más hechos victimizantes del país. El Norte de Santander, partiendo, es uno de los departamentos donde se ha vivido más de frente el conflicto armado interno. A raíz de eso es uno de los departamentos con más hechos victimizantes. En este momento podemos decir que no hay un número específico. Ni las Naciones Unidas han logrado obtener hasta el momento un número específico de víctimas. A través del RUD
o en el registro nacional aparecen aproximadamente 7.000 víctimas, pero son muchísimas más. Nosotros creemos como Mesa Departamental de Víctimas que hay más de 15.000 víctimas en el norte de Santander, porque es que incluso hay muchísimas víctimas que ni siquiera se han acercado a una oficina del gobierno a contar su hecho victimizante por muchas circunstancias, y por eso nosotros decimos que son más de 15.000 las víctimas del norte de Santander. Aquí en el departamento no hay garantías para los líderes sociales, para los defensores de derechos humanos y mucho menos para las víctimas que exigen sus derechos. El gobierno hasta el momento no ha mostrado unas políticas o una voluntad política clara donde nos garanticen a nosotros los defensores de derechos humanos, los líderes de víctimas, exigir nuestros derechos. Todos los días hay persecución, hay señalamientos, hay amenazas y por supuesto hay muertes selectivas de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Hasta el momento el número, lo que les digo, no son datos concretos, pero hasta el momento, lo que va de este año, iban 26 líderes sociales asesinados. En desaparición forzada hay un sinnúmero de líderes sociales, defensores de derechos humanos, pero no hay un dato hasta el momento concreto. Es alarmante, todos los días se dan casos de amenazas, de intimidaciones, de señalamientos y por supuesto de asesinatos. Y lo repito, no hay una respuesta contundente por parte del gobierno nacional para que se le garantice a los líderes sociales y defensores de derechos humanos el derecho a exigir sus derechos. Los niños todos los días son víctimas de este flagelo. En este momento nada más en el Catatumbo existen 4 refugios humanitarios donde todos tienen alrededor de 50 a 100 niños donde están viviendo en condiciones precarias. No pueden dormir bien, no se pueden alimentar bien, no tienen la medicina. Todos los días se ven los niños involucrados más en el conflicto armado y todos los días los niños son más revictimizados. Debido a esto, se acordó que la Unidad de Víctimas Seccional Norte de Santander estará disponible para dar apoyo técnico tanto a las alcaldías como a la gobernación, con el fin de cumplir las metas. En Ocaña, desde la administración municipal se viene trabajando con las víctimas del conflicto armado con el objetivo de superar el enfoque de la indemnización económica, por lo que incluso se han tomado otras medidas materiales como proporcionar asistencia psicológica, viviendas dignas o la restitución de tierras. Pienso que realmente todos los programas que hay en el gobierno no están, probablemente tengan un objetivo social y un objetivo común, pero realmente las cosas no son tan ciertas como el papel lo explica. La Administración Municipal de Ocaña tiene una coordinación dentro de la Secretaría de Gobierno Municipal, de donde se atiende y se brinda la asistencia y la atención inmediata a aquellos desplazados que llegan a nuestra ciudad y que son declarados sus hechos victimizantes ante la Personería, Procuraduría o Defensoría del Pueblo. Esa atención que se les brinda acá inmediata pues consiste en la ayuda de un kit de aseo, un kit alimenticio y muchas veces con algún aporte económico para pagar 1 o 2 meses de arriendo de alguna vivienda para que en los primeros meses pues tengan esa atención. Pero también desde la Administración Municipal tenemos un trabajo transversal en todas las secretarías del municipio donde nuestro deber es integrar a todas aquellas personas víctimas del conflicto armado a los diferentes programas y políticas de orden nacional que nosotros desarrollamos como municipio. Específicamente en el caso de los niños, queremos comentarles que tenemos un equipo interdisciplinario en el Centro de Atención Ciudadana que queda en La Primavera, donde hay un equipo de psicólogas, psicoorientadoras, trabajadoras social que brindan todo el apoyo a aquellas mujeres y niños que requieren de esa asistencia inmediata y ese apoyo
apoyo psicosocial y afectivo. Desde allí realizamos una serie de visitas y de talleres a algunos barrios vulnerables donde hemos detectado ya que hay mayor número de niños víctimas del conflicto, como también lo hemos detectado en algunos colegios de la ciudad de Ocaña, del área rural, donde hay mayor número de víctimas, niños, y se les está garantizando el transporte escolar para darles la oportunidad que ellos sigan su permanencia en esa preparación educativa. También desde la administración municipal se están entregando alrededor de 130, 150 becas semestrales a los jóvenes víctimas del conflicto armado para que inicien sus carreras profesionales en la Universidad Francisco de Paula Santander. Ese es un apoyo muy importante y felicitamos a estos jóvenes que están sabiendo aprovechar estas becas para prepararse y ser jóvenes más competentes. Tenemos que garantizarles a estos jóvenes un trabajo articulado desde la educación y la asistencia para que logremos quitarnos ese paradigma de víctimas, ser más competentes y servir más a la sociedad como personas, sí, lógicamente víctimas del conflicto armado, pero proactivas, sirviendo y ayudando a que este país finalmente logre esa paz que añoramos. El año pasado iniciamos con un proceso de educación que se llama Prevenir Primero, donde estamos involucrando no solamente a jóvenes del conflicto armado, sino también a aquella población vulnerable joven que está por el camino de la droga y del alcohol, donde les estamos garantizando un entorno más positivo, donde se les están mostrando los caminos alternos que hay para hacer una vida digna y olvidarse o dejar atrás este mundo oscuro de las drogas. A mi mamá un día cualquiera la llamaron de la fiscalía y le dijeron: señora Cecilia García, usted es familiar del señor Manuel Navarro, acabamos de reabrir el proceso que habían cerrado como 2 o 3 años después, o bueno, no recuerdo exactamente la fecha, después de la muerte de él cerraron el proceso como tal de investigación, pero a ella la llamaron hace pocos años y le dijeron: mire, estamos haciendo este programa en norte de Santander, explícitamente en Ocaña, ustedes van a incluirse en el programa. A mí la verdad, a mí me molestó muchísimo, porque no existe dinero en el mundo que reemplace la falta de mi papá. Porque mi papá perdió las 2 fincas, perdió los animales, quedó pobre, porque él quedó pobre y quedamos nosotros por aquí así como estamos ahorita, arrimados, como dice el dicho, que le dé por ahí a uno la finca donde vivir uno, porque no tenemos de a dónde sacar nada. ¿Sí ven? Mi papá y mi mamá por eso se dejaron ellos. Y eso es lo que se le pide al gobierno, que no vuelva a salir esa clase de leyes, pongámosle que haya un control sobre eso, ¿sí? Que haya un control, porque es que resulta que hablan y hablan y hablan y la vida sigue la misma vaina, la misma guerra. Usted sale a un campo, pongamos, yo soy campesino, yo salgo al campo, ya yo salgo con miedo, ¿sí? Porque si se acaba una ley sale la otra peor. Entonces ese es el problema que tenemos, que si se va a acabar una ley, pues que se acabe de una vez, o que si va a haber una guerra también. Pero es que el problema es ese, que siempre desplazamiento, siempre matando gente inocente, acabando con el campesino, acabando con la gente pobre y humilde, porque la gente mala queda buena. Y eso siempre ha pasado así. Mirando a unos niños sufriendo, niños que sufren de hambre, de frío, por ahí, por causa de la violencia, porque es que eso es lo que más se sufre. Nosotros hemos sido niños usados por la guerra. Somos así. Dado los elevados niveles de pobreza y marginalidad que sufren muchas víctimas, el programa de reparación por sí solo tiene poca capacidad de impactar positivamente sus vidas. Referente al tema que se está tratando de la desaparición forzada, su origen siempre está ligado o ha estado ligado a estados totalitaristas. Su historia podemos incluso ser remontada al rey Luis XVI, pasando por personajes como Napoleón o incluso Adolfo Hitler. Todo aquel que pensaba diferente a lo establecido, a lo estatal, pues simplemente desaparecía. En el caso colombiano, particularmente la desaparición forzada, tiene muchos matices, digamos, es mucho más compleja de estudiar. Es curioso, sin embargo, que en el caso colombiano desde los años 70 es donde empiezan a proliferar
este tipo de desapariciones. Por supuesto, en la aparición de los años 60 con los grupos al margen de la ley, se alimenta una cosa con la otra, pero sin embargo es hasta la Constitución del 91, el artículo 12, donde se establece legalmente qué es una desaparición forzada. Con la aparición de los grupos al margen de la ley, a la incapacidad que también tiene el Estado de evitar que estos grupos al margen de la ley desaparezcan personas donde tienen su control. Entonces nos encontramos con que la desaparición forzada no solamente es ejercida por el Estado, sino también es ejercida por grupos al margen de la ley, ejercen ese tipo de desaparición, ese tipo de violencia, muchas veces acallada, muchas veces justificada, de personas que piensan diferente, de personas que no se adaptan a unas convenciones sociales preestablecidas, personas que, conociendo la historia colombiana, aquel que piensa diferente a lo que está establecido es peligroso, y como es peligroso, incluso debería desaparecer. Entonces muchas veces en un pueblo que es regentado por un grupo al margen de la ley, si desapareció cierta persona, incluso se justifica que debía desaparecer porque representaba una amenaza, no solamente a estos grupos al margen de la ley, sino incluso a la misma sociedad. Él era una persona muy acogida en el matadero y también y muy reconocida en Ocaña, ¿sí? En el gremio, ¿sí? Y también pues era una persona muy sociable, muy conocida, ¿sí? Pero yo creo que era más público que ni aquellas, ¿no? Él era muy conocido, negociante. Él era, mejor dicho, una persona muy dada a todo el mundo. Él, si él se quedaba sin nada, él lo repartía. Decía los huesitos, vamos, el que le daba era la carne del día. Y siempre uno, y para la casa también se llevaba bastante así, o sea, él siempre daba la... O sea, él era amigo de todo el mundo. Él era amigo del niño y amigo del anciano. Él decía que en todos los lugares donde uno llegaba tenía que tener a alguien del lado de uno, ¿no? Que alguien que te apoyara, que te auxiliara, que te diera una mano, que teníamos que tener de amigos hasta los mendigos. Esas eran las palabras explícitas de él. Siempre estaba uno como sobreprotegiendo eso porque, sin saber por qué fue. Porque eso es lo que uno quisiera como saber, y uno se pregunta todavía por qué. Yo quisiera, pero eso yo sé y tengo claro que eso es imposible, pero yo quisiera que alguien específicamente dijera quién, por qué y cuál era el objetivo específicamente cuál era el objetivo de que él muriera, porque eso quedó impune, eso quedó en el aire. Y yo necesito una respuesta. Yo pienso que nosotros no podemos olvidar nuestros muertos están ahí. Lo que tenemos que aprender es a vivir sin ellos, porque la vida continúa y tenemos que construir otras cosas a partir del dolor, tenemos que construir, pero no podemos olvidar, jamás, jamás.